Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo podcast. El invitado de hoy es un jugador almeriense al que conozco desde que éramos unos críos. Ha pasado por canteras como la de la Almería, la del Atlético de Madrid, el Valladolid o por equipos como el Badalona, el UCAM Murcia o actualmente en el Melilla. Un amigo con el que hemos compartido momentos y recuerdos tanto dentro como fuera del terreno de juego y un jugador humilde y trabajador. Hoy tenemos con nosotros en el podcast Rojo y Blanco a Juan Antonio Segura. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, nene? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿estás preparado para lo que viene? Sí. Sí. Pues bueno, entrando en materia, cuéntame, ¿cómo fueron los inicios de Juan Antonio en el fútbol? ¿Dónde empezaste? ¿De dónde te viene esa pasión? Bueno, yo soy de un pueblo de allí cerca de Cabo de Gata, de Pujaire, que hay pocos habitantes, pero bueno, hemos salido 3, 4 futbolistas de allí y fue fácil porque al final la familia nos ha dado la oportunidad de emprender este camino tan bonito y ellos nos llevaban al campo de Cabo de Gata de tan chiquitito, con 4 o 5 años empezamos a jugar en fútbol sala el primer año y mi padre era el entrenador y bueno, empezamos el fútbol sala, es verdad que teníamos un gran equipo y conseguimos grandes cosas en el Cabo de Gata, en la primera etapa de fútbol. Sí. ¿Siempre has jugado de centrocampista? No siempre. Hace 2 temporadas jugué entre 15 y 20 partidos de central con defensa de tres y por ejemplo el otro día que expulsaron a un compañero pues me pusieron de central. Y bueno, estoy preparado para jugar también de central. ¿Cómo se dio tu llegada a la cantera de la Almería? ¿Cómo se fijan en ti? ¿Sabes cómo fue ese contacto? Bueno, a ver, nosotros estábamos en el Alquian de Alevines con mi padre de entrenador, que era el que nos llevaba a entrenar. Sí. Mi padre siempre ha sido entrenador. Y, y era el año de Brunete. Al final, Brunete, la Almería estaba en primera división y tenían que coger, pues futbolistas niños de varios equipos, por ejemplo, del Ejido, del Pavía, del Alquian, de los Molinos. Y al final Cabo de Gata se quedaba pequeño y nos tuvimos que ir al Alquian. Y a partir de ahí, pues bueno, me seleccionaron para ir a Brunete y muy contento. Y al final Brunete, Almería, pues me fichó la Almería el año siguiente. Y creo que fue al Pavía donde fue a jugar, que era era como un tipo filial, Sí. porque la Almería no tenía alevines. Y era como un tipo filial para ir a Brunete y tal, y al final no fuimos al Pavía. La gran mayoría, Francisco Callejón, bueno, mi primo José David, todos los que salimos del Cabo Gata fuimos para allá. ¿Y qué empezaste ya en cadete? ¿Lo que es con el Almería? No, en infantiles. Infantil. Y, y es verdad que ha sido duro para la familia, porque al final cuando no tienes coche, cuando eres jovencito, pues tienes que estar pendiente de llevarte, a entrenar todos los días. Al principio creo que en alevines tenían que llevarnos al campo del Pavía, en Claro. infantiles tenían que llevarnos al campo de la Cañada, creo que era. Luego lo cambiaron y estuvimos en cadete en la universidad, entrenando en el campo de la universidad. Luego fuimos al campo de, ¿cómo se llama eso? Huercal de Almería, no. ¿Viator? En Viator también me acuerdo yo de haber entrenado. Sí. Y han sido, pero bueno, al final, Ha merecido la pena, ¿no? a ver, Eh, en tu última etapa de juvenil, que jugas 3 partidos ¿no? con el filial, ¿no? Te suben a finales de la 15 y 16. ¿Cómo fueron esos 3 partidos? ¿Cómo lo recuerdas ese debut con el filial del Sevilla? bueno, hice la pretemporada con ellos y parecía que sí, parecía que no, pero bueno, al final no tuve hueco ahí en esa pretemporada y estuve con el Juvenil División de Honor el primer año, con Ortega, creo recordar, sí, Sí. y tenemos un equipazo en el Juvenil División de Honor, quedamos, no sé si quinto o sexto, no me acuerdo. Y,
Y luego cuando descendió el equipo de Segunda B, que ya llevaba bastante tiempo descendido, creo yo, Sí. desde la primera vuelta, al acabar la primera vuelta iban últimos. Y decidieron subirme los 3 o 4 últimos partidos. Y bueno, la experiencia es bonita. Al final juegas sin presión porque al final sabes perfectamente que no puedes mantener la categoría. Ya. Pero bueno, contento por haberme dado la oportunidad. En esa ya temporada siguiente, que el equipo baja, empieza otra vez en tercera, había gente ahí como Gasaniga, Iván Marto, Chema, Gaspar. Había buen equipo también ahí para ascender conforme se baja, ¿no? Sí, no, es lo que dices tú. Había buenos jugadores, buen equipo. Es verdad que a Gaspar creo que esa temporada lo suben al primer equipo. Eh, y bueno, se hace playoff. Es verdad que se hace playoff. Se intenta subir de primero, pero al final no me acuerdo quién sube de primero, pero se hace playoff y el objetivo era ese, subir en playoff. ¿Por qué no continúas luego ya en el Almería? Bueno, a ver, yo junto a mi agente decido irme, bueno, decido, ¿no? O sea, el representante me dijo que el Atlético de Madrid estaba detrás y bueno, yo tampoco le di muchas vueltas, es verdad que la Almería me llamó para hablar, que no querían hablar con mi representante porque querían hablar conmigo nada más. Y yo fui a la oficina con un amigo y es verdad que deportivamente me ofrecían un buen contrato. Deportivamente con Alfonso. Estaba Alfonso todavía. Sí. Y bueno, yo elegí, no sé si mal, no sé si bien, pero bueno, elegí esa opción que al final, pues bueno, me llevó al Atlético de Madrid. Es verdad que allí va a ser muy difícil jugar. Lo sabía, pero bueno, jugué 5 o 6 partidos de titular, pues bueno, eso que me llevo y bastante difícil jugar allí. Salir de un equipo ya filial como el Atlético, el Madrid, el Barça, eso quieras que no, también te abre puertas luego Sí, en el futuro. pero bueno, al final es muy difícil llegar a un filial de eso y jugar. Sí, de hecho Porque recuerdo que en la temporada que estás con ellos había gente como Víctor Mollejo, que en segunda. pero ellos no jugaban, o sea, estaba Mollejo, estaba también Camello, estaba, pues bueno, había mucha gente que es verdad que ellos estaban con los juveniles, pero no subían con nosotros. Fue a partir de enero cuando le empezaron a dar bola, 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 y al final, pues bueno, quiera o no, los chavales pues son muy buenos. En ese primer año te ceden al Badalona, ¿no? El primer año, bueno, la temporada que yo salgo de la Almería B, que no deciden ponerme a jugar porque no quiero renovar, me tiro 2 meses y medio, 3 meses sin jugar, sin convocar y sin nada, entrenando y tal, pero sin Sí. jugar. Y luego en enero, como me ficha el Atlético de Madrid, pues deciden cederme a un Segunda División B, que era Badalona. Y yo, pues bueno, contento porque tal. Ellos en Badalona también, contentos porque dicen, mira, un tío del Atlético de Madrid que viene, que nos lo ceden y tal. Sobre eso de que te apartaron, la semana pasada tuve aquí a Fran Fernández, me comentó, bueno, que ciertos aspectos no le dejaron competir bien entre subida y bajada a él cuando echaban a Soriano, a Alcaraz y demás. Y comentó algo así del filial, no dio nombres, ¿no? Pero esto de que te apartaron, porque era que no influyó en ese playoff. Y luego vuelves al Atlético, ¿no? Y debutas contra el Castilla en un mini derby, ¿no? Bueno, jugué 5 minutos y nada, me dio para ver a Vinicius meter 2 goles, 2 golazos. Ese fue el partido donde Tachi le muerde la cabeza a Vinicius, no sé si te acuerdas. Fue Sí. un partido que le mordieron la cabeza a Vinicius y se lió y tal. Y bueno, debuto ahí, 5 minutitos, es verdad que mucha intensidad, mucho nervio también por el debut y tal, pero bueno, bien. A nivel rivalidades Atleti y Madrid, en esas categorías se notaba también. Sí, sí, Sí. sí, sí, mucho pique, mucha intensidad, mucho duelo.
De aquí ya te pasas al filial del Valladolid. Te ceden en Alguijuelo. Fue ahí una temporada como que no te daban muchos minutos, ¿no? Mucha oportunidad. Eh, pues yo también me sorprendí porque al final llego al Valladolid, es verdad que no me conocen. Ahí fue un tema de representante que ya no sigo con él y tal, pero me dijo, pues yo tenía otro año en el Atlético de Madrid, me dijo, vámonos para el Valladolid, que tenemos también buen contrato, tal, no sé qué, y allí vas a tener más minutos. Y digo, bueno, pues ya está, pues voy para allá. Y es verdad que allí, en Valladolid, es verdad, se hace buen equipo, está Ronaldo el Gordo de presidente, hay billetes, bien. Pero es verdad que allí tampoco es que me dieran la oportunidad, porque al final fichan a Oriol Rey, que está ahora en el Levante, que venía de la Premier, de no sé qué equipo, del Swansea, creo. Luego también tienen en el medio del campo a Kikito, que ahora está en Italia. Son equipos muy fuertes y al final pequeños detalles te hacen jugar o no. Y el entrenador, si no tampoco, pues vas a decantarse por... Al final, el jugador que le cuesta los billetes es el que tiene que jugar, ¿no? Como se suele decir. Sí, sí, no. Al final estas categorías tiene que poner a los mejores. Nosotros estamos en segunda red y tal, pero bueno, es difícil en todas las categorías. Tú te vas a tercera y también es muy difícil ganar. Sí. Y luego pasas, decides bajar de categoría, ¿no? Por así decir, a tercera. En 2 temporadas pasas por Jaén, Cacereño, Los Barrios y Marbella. ¿Cómo fueron esos años para... Eso, esos fueron mis peores años como futbolista porque eh, al final tanto cambio de representante y tanto, oye, venga, pues tengo este equipo. Y al final decido irme a esos equipos por el representante, porque no me busca otra mejor opción, porque no. Yo confiaba en ellos y al final, por poner la mano ahí sobre la mesa, me quemé. O sea, no te dejaron, por así decir, como tu toma de decisión? No, no, que no me sacaban equipos, no tenía equipos, tío, Ah, para irme. Y luego es verdad que estoy en los barrios y tal, porque es verdad que no tenía ningún equipo más. De segunda red no sé si es que los representantes no preguntaban o yo le decía, oye, ¿qué? ¿Tenéis equipo o qué? Pues es verdad que yo estaba en el Badalona. Digo, oye, pues pregunta aquí al Badalona, tal, porque yo estuve muy bien, allí se acuerda mucho de mí, de vez en cuando mantengo conversaciones con el presidente que me llevo muy bien, y me dice, no, me han dicho que no, tal, no sé qué. Y te voy a decir una cosa, los representantes tienen mucho, mucho por detrás, porque al final te sacan a ti del equipo para meter a otro jugador del mismo grupo. O sea, sí, ellos, por ejemplo, tienen 10 futbolistas, pues te hacen un movimiento de que te sacan a ti a otro equipo y por ti meten a otro de la agencia, ¿sabes lo que te digo? sí. Ellos ellos ganan dinero, así. Sí, yo tuve aquí a Francis, no sé si ya lo conocerás, Sí. no sé si fue tú, yo con Callejón creo que tuve un No, poco. pero yo me llevo muy bien con él. Sí, por eso me refiero que con Callejón sí que lo llevo un poco, a ti no sé si te llegó a llevar. Y bueno, me comentó eso, que muchas veces alguna gente el tema de mover jugadores, pues según lo que le convenga, ¿no? Pues Claro, no, no, sí. Yo en los barrios le pedí ayuda me acuerdo, y me dijo que no llevaba jugadores de tercera red. Y digo, cabrón, si yo sabes perfectamente que, que estoy aquí en tercera red, porque por estoy, lo que es. pero sabes perfectamente de mi nivel y sabes perfectamente que puedo estar en segunda red, primera red. Pero bueno, al final no decidí ayudarme y no me lo toma mal. Pero bueno, ya está, no, en su Ya, día poco quise yo con él. Al final son cosas que pasan. sí. Y después de estos años malos para ti, yo creo que vuelves al Badalona y te vuelves a sentir importante. Sí, vuelvo a Badalona porque yo me gestiono el contrato, eh, mm, me gestiono la casa, oye, mira, Presi, la casa, tal, no sé qué. Me gestiono todo el contrato yo
Es lo que te digo de los representantes. ¿Qué me van a querer este año y el año pasado no? Pues no, no tiene sentido. Al final yo creo que no hablaron con nadie, no tenían fuerza o lo que sea, pero bueno, vuelvo al Badalona y la verdad que contento, ya con mi novia y viviendo juntos y eso, el primer año. Disputas tu primer partido de Copa del Rey, ¿no? ¿Puede ser? Contra el Cádiz. Ese fue el segundo año de Badalona. Yo firmé 2 años. El primer año de Badalona me lesioné la segunda semana de llegar allí y estuve 2 meses parado por el cuádriceps, que tuve una rotura y a partir de ahí, el siguiente partido, después de 2 meses, metí gol y ya me quedé toda la temporada jugando. Esa es la primera temporada. Entonces, Sí. ya en la segunda ya es cuando el tema de llegarse a la Copa del Rey, ¿no? La segunda es un poco, es una historia larga, porque al final, eh, fue un club que se fusionó con el Badalona, estaba el Llagostera y el Badalona, Sí. y el Badalona, como el Llagostera tenía deuda, el Badalona quiso comprar al Llagostera. Y de ahí surge la fusión de Badalona Futur, se llamaba. ¿Qué quiere decir? Porque el primer año había acuerdo, jugábamos en Badalona. Vivía en Badalona, todo correcto, jugábamos allí, en el campo, en el municipal. El segundo año, o sea, el presidente se pensaba que había comprado el club, pero Tony Freisa, que estaba de presidente en el Badalona Futur, y al final, pues el segundo año hicimos un equipo nuevo y con 6 o 7 futbolistas que mantenían contrato por obligación y estuvimos el primer mes de pretemporada jodido porque al final no teníamos ni dónde entrenar. Tuvimos que buscarnos la vida, el cuerpo técnico tuvo que buscarse la vida para ir yo qué sé, a entrenar a un campo de césped artificial a 40 o 50 minutos. La gente no sabía dónde podía vivir. Yo, por ejemplo, el club me ponía piso para vivir allí, claro, y como no sabíamos ni dónde íbamos a jugar ni nada, pues yo me tuve que ir a Mataró, otros compañeros se fueron a Sabadell, otros a Tarrasa, y así. Un El poco problema caos. de esto, que no sabíamos dónde jugábamos. La primera jornada de liga jugábamos fuera, Sí, claro, como lo habían comprado los propietarios del Athletic Lleida, que ahora es el Athletic Lleida, sí. pues no sabíamos si se echaban para adelante o no, porque al final no habíamos cobrado tampoco el primer mes, tal, no sé qué. Pues había dudas, porque salimos a competir, ganamos 4-1 y ya es cuando se echaron hacia adelante los propietarios, hostia, que esto va bien, tal, no sé qué. El segundo partido de liga, pues nos mandaron a una ciudad que se llama Vic, Sí. que está a una hora de Barcelona, y bueno, nos pillaba todo mal, porque al final uno vivía en Badalona, en Sabadell, en Terrassa, en Mataró, a una hora casi. Y esta fue la temporada, ¿no? Que jugáis promoción de ascenso y ganáis. Esa temporada fue que jugamos Copa del Rey porque ganamos, bueno, llegamos a las semifinales de la Copa Federación, Sí. y al llegar a las semifinales, a los 4 semifinalistas le tocan un Primera División. Nos podía haber tocado también el Almería, pero no, ese año no, nos tocó el Cádiz y bueno. Y jugáis la promoción de ascenso a primera ref. La jugamos contra el Orihuela, era como el año pasado, eran 2 partidos, ida y vuelta, y el mejor clasificado, en caso de empate, pasaba. Sí. Pues nosotros quedamos terceros, el Orihuela cuarto, y nos coge el Orihuela, y allí en su campo, es verdad que fue una temporada típica porque íbamos primeros, íbamos a 6 o 7 puntos del Hércules, quedaban 6 partidos de liga y el entrenador Ferran Costa, bueno, le llama el Andorra de segunda división en aquel momento porque bajó,
O sea, estaba a 6 o 7 puntos de mantenerse y él se fue a la segunda división y tenía contrato el año siguiente en primera red. Pues se fue a segunda división y allí nos quedamos nosotros. Y es verdad que no era lo mismo. Al final, cuando tú empiezas la temporada con él y sabes cómo es, él te aprieta y tal, pues ya yo creo que el equipo más o menos se dejó llevar y quería que se acabara la temporada. Sí. Y a nivel personal, conseguís el título, ¿no?, de la Copa Federación ese año. ¿Qué tal esa experiencia de levantar un trofeo? Pues la verdad que tal y como iba el año, bastante bonita. Al final nos tocó semifinales en el campo del Logroñés, que fue un bonito partido. Que conseguimos levantarlo. Íbamos perdiendo 2-0 con 2 zapatazos que nos meten. Y conseguimos levantar un 2-0. Cuando recuerdo haber visto repetido el partido, está por ahí por YouTube, el comentarista en el minuto 75, 78, el Badalona Futuro está muerto, se le ve muy cansado y claro, y justo remontamos. La Pero ley del comentarista, ¿no?, como se suele decir. sí, sí. La verdad que fue una bonita experiencia, tío. La copa esa, la verdad que muy bonita. Es un trofeo así porque que para los equipos, quieras que no, te da la oportunidad, ¿no?, de darte un poco más a conocer. Sí, no, y al final que, no, a ver, no es lo mismo que no hubiese tocado campo regulero, ¿sabes? Sí, Pero bueno, fueron campos bonitos, el Talavera de césped natural, el de Logroño de césped natural también, un estadio de la Gauna muy bonito. sí, es mítico cuando el comentarista de gol en las gaunas. Y bueno, decides cambiar de aires, ¿no? Pasas al UCAM después de 2 años que juegas prácticamente casi todos los partidos. ¿Por qué decides irte al equipo universitario? Me llaman muy pronto y, y tampoco tengo mucha opción de pensarlo porque al final me llaman muy pronto antes de terminar el último partido de playoff. Sí, Y al final, pues yo digo, UCAM. Pues bueno, estuvimos negociando club importante también, buen estadio, bonito, la universidad que tiene mucha fuerza. Pues decido decantarme por él, por el UCAM, porque también estaba cerca de casa, estábamos al lado de Almería también. sí. Y bueno, por las condiciones también que eran buenas. A nivel de equipo, jugáis también los playoffs, quedáis, no sé si fue segundos, terceros. Mm, Quitando que a lo mejor faltó esa pizca de suerte, ¿no?, en la liguilla, pero fue un buen año, ¿no?, para ti, para el equipo. Sí, fue un buen año individualmente y colectivamente. Al final el equipo no sube por un gol, porque al final contra el Sabadell, el último partido de liga en casa, nos valía el empate. Allí habíamos perdido 2-1. Que bueno, que eso luego hablaré, porque al final fue un partido que, que no, que no lo afrontamos con la intensidad que teníamos que afrontarla, porque al final si empata el partido te llevas la eliminatoria. Y fue un bonito año, tío. En la universidad, estudiando, muy bien. La verdad que te pilla cerca de casa también, quieras que no, tener la familia a 2 horas. Sí, Y bueno, yo me acuerdo, nos vimos allí cuando jugó ya el filial, fui para allí, nos vimos y la verdad que maravilloso aquello. Sí, campazo. Es verdad que no hay ambiente de afición. Al final la afición pues son los chavales, los de la claro. escuela, no sé qué, y regalan muchas entradas, pero bueno, al final es un club histórico y ya está en segunda división también. Y te lo da todo, te da muchas facilidades. Y esta temporada te has ido al Melilla. ¿Qué proyecto te da el Melilla para cambiar UCAM? Bueno, al final UCAM me quiere, pero tampoco es que me quiera tanto. Al final tengo equipos detrás y UCAM, pues bueno, tampoco había acabado jugando con Germán. Germán Crespo se decanta por otros jugadores que, que bueno, que yo he decidido venirme a otro equipo porque no termino jugando allí. ¿Y qué tal? Van 8 partidos, algo así más o menos, en 8 o 9 partidos. ¿Qué tal el inicio de temporada?
Bien, al final fuera de casa nos está costando, pero bueno, el otro día conseguimos sacar un punto importante en Jaén con uno menos y la dinámica del equipo se nota que ha cambiado. El otro día ganamos aquí en casa estamos más fuertes que fuera de casa, Sí. pero la intención es que salgamos fuera de casa también a competir y ya llevarnos los 3 puntos. ¿El objetivo qué sería? ¿Playoff, ascenso, permanencia, Pues yo pongo de objetivo ascenso. ascenso directo? Y no, y si no, por playoff. Vale. Llevo 2 años, el Badalona Futur, el segundo año, y el UCAN, que acabo primero en enero. Mm, Somos campeones de invierno, Sí. los dos, ¿eh? Ya al final, la liga corre y corre y corre, y al final nos adelantan por la derecha. El Hércules nos adelanta. El otro, el año pasado nos adelantó la Unión. Sí. Al final hay que jugar todos los partidos y que es muy difícil ganar. Pero bueno, como se suele decir el dicho, ¿no? A la tercera irá la vencida. Este año yo creo que ya toca. Personalmente, ¿tú cómo te sientes más cómodo en el terreno de juego? ¿De que te den libertad o que estés un poco más con ciertas pautas del entrenador? No, a ver, de vez en cuando me dan pauta de que tengo que mantener mi posición, porque al final soy pivote y tengo que mantener mi posición, no perder el sitio y falta, amarilla, ya sabes cómo es. De eso te voy a preguntar después. Eh, bueno, eres un jugador que ha jugado en los cuatro grupos, ¿no? Lo que es antigua segunda B, en varios equipos. ¿Qué diferencia ves a lo mejor entre uno y otro? ¿En uno más calidad? ¿Qué categoría es más competente? ¿De la segunda B o de la segunda red? Es segunda B, ¿no? Era cuando... Segunda B antes, sí. A ver, yo creo que es que la segunda B me gustaba mucho, porque al final tenés un salto para llegar a la segunda división. Al final ahora tienes dos segunda red, que quiera o no, hay equipos muy históricos en la segunda red, y más en este grupo, en el grupo cuarto. Al final yo juego a segunda B en todos los grupos y la que más me ha impactado ha sido la del grupo 3. Estaba el Hércules, estaba, bueno, los filiales, el Español B, ¿quién más había? Que subieron. Estaba el Hércules y el Mallorca que estaba en segunda B, Sí, que el año que subió los 2 años seguidos, ¿no? Hasta primera. sube y luego sube a primera. Que al final es que es un salto. Sí. Conozco también mucha gente que de segunda B ha subido con ese equipo y se ha quedado en segunda división. Pero bueno, ahora hay más dificultad. No, tú con el Atlético, de hecho, casi ascendéis a segunda. Sí, no, casi quedamos terceros. Íbamos primeros también en enero. Y quedamos terceros. No sé quién quedó primero. No, Mirandés nos eliminó. Quedó primero la Ponferradina, creo. La Ponfe, La Ponfe. puede ser. Sí. Eh, Me has dicho que, bueno, que al jugar de pivote, viendo la cantidad de amarillas que recibes, ¿te consideras leñero? Bueno, si es que, a ver, hay faltas que no son necesarias, que me puedo ahorrar, pero sí, no agresivo, pues al final no pego sin balón de por medio, pero sí que voy de verdad. Eh, ¿Estás en tu mejor momento deportivo? Pues te diría que ahora mismo me encuentro muy bien. No es que no sé si será mi mejor momento o no, pero me encuentro con la cabeza mejor amueblada y bastante confiado en lo que hago y en el trabajo que hago. ¿Cuál es la temporada que recuerdes con más cariño o que digas, me quedo con esta temporada por lo que sea"? Venga, pues te voy a decir la segunda del Badalona, o sea, hace 2 años, Sí. que fue una temporada muy bonita, estábamos todos muy unidos, porque al final fue una pretemporada muy dura, tuvimos 8 personas en un Airbnb de eso, durmiendo juntos, no teníamos para dormir, pues venga, pues vente para mi casa, tal, no sé qué. Y era un caos aquello, pero bueno, entre todos nos
nos lo supimos sobrepasar y llegamos al primer partido de liga que no nos lo creíamos, venga, 1-4, ganamos el Tarrasa. Luego ganando y al final ganamos la Copa Red, conseguimos cosas muy bonitas que merece la pena. Últimamente se habla mucho de eso, de que la clave de un vestuario es que esté unido y pues puede ser uno de esos puntos, ¿no? Que ciertas circunstancias, que cada uno en un sitio, agrupáis todo y hagáis piña y fijaros la temporada que hicisteis. Sí. ¿Cómo ves tú a la Almería? ¿Lo has podido seguir estos últimos años? ¿Primer equipo o filial? El primer equipo, sí. Primer equipo. Bueno, a ver, yo deseo que suba estos años, porque al final el año pasado se le escapó en el playoff y tiene muy buen equipo, tío, para subir. Es verdad que también hay muy buen equipo en segunda división y la Liga Hypermotion, pues se habla de que es un vaivén. Vaya. Va ganando 3-0 en el minuto 87 y te remontan el partido. Vaya. Pero lo veo bien, los veo muy buenos jugadores. Al final, el Almería siempre tiene buen equipo. Y tú, como almeriense que eres, te ha tocado pasar por ahí, te quería preguntar un poco por cómo ves el fútbol almeriense. El hecho de que a lo mejor no haya, quitando lo que es la entidad de la Almería, que no haya ningún equipo en las 5 primeras categorías hasta tercera ref o en división de honor que solo esté la Cañada con el Almería. ¿Cómo ves tú eso de que el fútbol almeriense, porque claro, tú sales de división de honor, ¿dónde te vas? ¿No? Tendría que ir fuera de Almería porque al final el elegido ha bajado de tercera red. Luego, es que no hay nada más. El Almería B está en segunda B, está en segunda red, que al final sale de división de honor y también es muy difícil meterse en un segunda red, ¿sabes? Sí, O eres muy bueno o... Pero bueno, en ese sentido sí. no hay equipos, tío. Tenías que ir a Málaga. En Granada, por ejemplo, tampoco hay... Está Granada B, que está en tercera, que bajó el año pasado. Bueno, Y creo que está el Huetor Vega, ¿no? El Huetor Taja. sí, pero a partir de tercera no hay ninguno. Estaba en No, primera red, bajó a segunda red. sí, eso te digo, se ve un poco de decadencia. Y nada, vamos a hacer ya el típico ping-pong, ¿no? Con Segura. En- Vamos, lío. ¿Quién era tu ídolo de la infancia? El mío, Iniesta. ¿Un jugador con el que hayas compartido vestuario? Óscar Clemente. ¿Y un entrenador? Ferran Costa. ¿El estadio que más te ha impresionado jugando? Eh, he jugado. He jugado en la Gauna, muy bien en la Gauna. La Gauna me gustó muchísimo porque era de noche, era a las 8 y pico y estaba regadito. Iba el balón muy bien. Bastante He bien. jugado también el del Mallorca, el del Mallorca muy bien. San Mon, San Moy y el de la Almería también. Lo que pasa que aquellos años la grada estaba. Estaban como ahora. No estaban como ahora. Pero muy bien también. De calidad césped, al final el de la Almería también muy bien. Bueno, eso sí, Alfonso tenía un césped siempre impoluto. ¿La camiseta de algún jugador que hayas pedido? Urchi Urcelain, compañero mío del año pasado. De Lucam. ¿Un gol tuyo con el que te quedes? Eh, los del año pasado fueron muy feos. Fueron de rebotitos, de no sé qué, metido. Me voy a quedar con. En la Almería me metí buenos goles, tío. Pero me voy a quedar con el de hace 2 años a San Andreu. Gol de la frontal del área con la izquierda. ¿Un número? Ahora, por ejemplo, llevo el 22. El 22. 22. ¿Un color? El verde. ¿Una comida? La paella. Recomiéndame una canción. Eh, Ahora espérate, me pilla en frío. A todos pasa igual, ¿eh? ¿Qué canción escucho yo? La de Brillos Platino. Ah, Brillos Platino. Brillos platino. Sí, esa la escucho. ¿Y una película? Harry Potter. ¿Eres supersticioso? No, no tengo tontería. Ahora que la novia no te escucha. ¿Eres romántico?
Pues de vez en cuando. La tortilla con o sin cebolla. Me gusta ambas, pero si tuviera que elegir, sin cebolla. Sin cebolla. ¿Un hobby? Jugar a la Play, ¿Marcar o asistir? asistir, ¿El contacto más famoso que tienes en el móvil? contacto más famoso. No sé, por ejemplo, Víctor Mollejo mismo. No. ¿Y el nombre de un grupo de WhatsApp que tengas? Eh, Reyes Pajas. Pues nada, hasta aquí el podcast. Espero que haya estado a gusto. Te lo has pasado Sí. bien. Y nada, un lujo que estés aquí conmigo. Nos conocemos desde que naciste casi, ¿no? Claro. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y nada, en cuanto salga esto te lo pasaré, ¿vale? Venga, perfecto, Jorge. Un abrazo. abrazo. Chao. Chao. Loaded screens, they call my